Entonces, primero, gracias eh, a todos aquellos que se dieron el tiempo de en este momento complicado, vernos, tratar de escucharnos. Se inscribieron casi 800 personas, lo que, sobre todo con la cantidad de información que llega día a día con respecto a seminarios, creo que es un súper buen número. Me toca hoy día hablar acerca de la introducción al seminario, de por qué lo estamos haciendo, y siempre parto con una pequeña reseña al equipo. Nuestro equipo está compuesto de un conjunto de profesionales que nos dedicamos al área de la construcción, dividimos nuestros tiempos en nuestra vida profesional directamente. Algunos son arquitectos que diseñan, otros son BIM managers de proyectos grandes o consultores de implementación de BIM. Y el otro lado que nos llamamos todos es básicamente enseñar. Estábamos acostumbrados por más de una década a enseñar de manera análoga, dígase en una sala de clases 1 a 1, pero como todos sabemos, hemos tenido que replantear durante el año pasado el cómo hacer la entrega a través de estos métodos digitales, de tal manera de poder seguir haciendo lo que queremos. Eso también implica de que, por un lado, perdimos ese 1 a 1 que teníamos en una sala de clase, pero ganamos hoy día tener la posibilidad de tener estudiantes de todo Chile y también tener estudiantes del extranjero. Hemos tenido estudiantes desde Argentina, Uruguay, Costa Rica, Colombia, y yo creo que lo más significativo hasta de Italia, en el peor momento de Italia. Así que agradecemos que esto igual nos ha dado algunas oportunidades con respecto al gran problema que implica la pandemia. Un poco acerca de mí, mi nombre es Esteban Campos, soy arquitecto de la Universidad de Chile, soy uno de los socios fundadores de Punto Lab. Llevo, sacando la cuenta y tirando un poco el carnet sobre la mesa, 15 años de vida profesional, donde buena parte de ella está dedicada a la aplicación, investigación y enseñanza de procesos de digitalización de la industria de la construcción. Creo que es una palabra que cada día me gusta más que directamente BIM. Creo que es un paraguas un poco más grande. Trabajo de consultor de implementación de BIM. Me ha tocado trabajar en empresas tanto nacionales como internacionales. Y a mi haber, he tenido la fortuna de tener más de 3.000 estudiantes con respecto a esta área en particular. Entonces, un poco, para partir de la introducción, el mantra de Punto Lab siempre ha sido que si nosotros vamos a trabajar con estas metodologías que implican tecnologías, siempre va a haber esta noción de que vamos a tener que ir cambiando, porque esto, sobre todo trabajar como con lo último, implica tener que estar constantemente actualizándose. Entonces, hemos utilizado esta frase como que el cambio es la única cosa inmutable, como una guía de lo que generalmente hacemos. Entonces, y tiene que ver un poco con la historia que les voy a contar. La historia que introduce el seminario se llama Historia de un curso llamado Revit. ¿Ya? Y obviamente que desde nuestro punto de vista. Esta historia remonta a aquellos años del como 2007. En esa época, era como la primera vez que me tocaba hacer clases directamente como de Revit, y dígase, Bénica era mi jefa en ese momento. Nos tocaba una estructura bastante sin forma acerca de cómo enfrentar los cursos. Eran cursos sin un temario muy claro. Básicamente el profesor enseñaba lo que sabía, entonces eso mismo producía que los resultados de cada curso fueran poco predecibles, y estamos hablando de una estructura de alrededor de como 24 horas de cursos de Revit, ¿ya? Eso, cuando me tocó dar mis primeros cursos, se transformó en discusión, y Bénica lo sabrá porque ella era la jefa, de que personalmente encontraba de que era imposible entregar lo que había que entregar en esa cantidad de horas, lo que logró llevarlo como a un margen de 32 horas. Ese fue el avance que se logró en ese momento. Y ocurre el 2008. Y el 2008, una empresa llamada Instor, el director de la empresa, eh, tenía la intención de implementar Revit dentro de su oficina. Entonces, me hacen la siguiente pregunta. Me dice, el curso de Revit que
que dictan permite que un arquitecto pueda desarrollar un proyecto de inicio a término. Era una pregunta incómoda. Y la respuesta fue no. El curso que estamos ofreciendo no permite que un arquitecto haga las cosas que un arquitecto necesita hacer. Esa era la verdad. Porque no vemos cosas tan simples como hacer detalles, todos los proyectos hay que hacer detalles, no hacemos cálculos de área, no creamos elementos personalizados, no hacemos presentación de proyectos, ni trabajo de terreno, ni un conjunto de acciones que un arquitecto habitualmente necesita como dentro de su banco de habilidades para desarrollar un proyecto. Entonces, la pregunta de vuelta fue, ok, entonces, ¿qué se necesita entonces para ver todo lo necesario? La respuesta nuevamente fue simple. Lo que uno necesita son más horas. Y con un poco de método científico de arquitecto, o sea, como al ojo, dije 50. Me sonaba que esto era 50 más de las 32. Entonces, ok, el director de la empresa dijo, acepto, entonces lo que entiendo es que tú me estás ofreciendo una como segunda parte del curso. Le dije, sí, me parece lógico que hablemos de un curso de Revit parte 2. Entonces, mi jefe en esa época encontraba que cada vez que yo ponía un nombre como un curso siempre era poco sexy, eran como horrible. ¿Cómo se va a llamar el curso? Revit parte 2. Entonces, como buen chileno, decidieron que debíamos probar algunos nombres como más interesantes, por ejemplo en inglés. Una cosa que sea como Revit Advanced, un Revit Expert, un Revit Master, y yo ya a esa altura también estaba medio convencido, así que también propuse como Revit Jedi, a ver si como que compraban con mi idea, cosa que tampoco pegó. Así que, mediando un poco los distintos intereses, al final quedamos con la idea de llamarlo Revit avanzado. ¿Ya? También era literalmente un nombre comercial, porque uno no le podía decir a la gente, ¿sabe qué? Usted si no compra estas dos cosas, no sirve como profesional. Era igual un poco el punto de vista que tenía en ese momento. Ahora, la pregunta después fue, ok, si hacemos esto, ¿cómo nosotros lo podemos llevar a las otras disciplinas que están relacionadas a la industria de la construcción? Entonces, la respuesta fue sencilla, mira, hagamos la misma estructura, simplemente digamos curso de Revit avanzado y pongámosle el nombre de la disciplina. Entonces fuimos y le pusimos Revit avanzado de arquitectura, Revit avanzado de estructura, Revit avanzado de MEP. Cosa que MEP ya es un poco sacrilegio porque ese puro nombre trata de que en 50 horas de esfuerzo alguien entienda 4 disciplinas en un solo paquete, y eso implicaba como sanitario, electricidad, clima y protección contra incendio, todo metido en el mismo paquete, entonces era bastante poco creíble. Pero era la propuesta que teníamos ahí, yo creo que funcionábamos sobre la lógica de lo que sabíamos. Ahora, dentro de esa estructura tuvimos la fortuna de que la gente de Plan BIM nos invitara a participar en la definición de roles. Los roles que finalmente terminan en el estándar BIM para proyectos públicos. Y nosotros entramos como de campeones, obvio, diciendo que teníamos resuelto el problema y que teníamos cursos como para la gente de BIM Manager, teníamos para la gente que hacía coordinación, y obviamente dentro de eso decíamos que teníamos los de modelación. De hecho, yo creo que los únicos que decíamos que no habíamos solucionado bien eran como los de revisión, que era un concepto que hasta ese momento no había sido tomado como un rol en particular dentro de lo que nosotros habíamos desarrollado. No estaba directamente levantado. Entonces, ingenuamente, fuimos felices hasta el 2019. Eso implica que con ese curso de Revit no hubo mayores cambios, y si hubo algún cambio fue cosmético, pero el curso de Revit fue una cosa que se vendió, sirvió y fue feliz. Y nosotros fuimos felices también desarrollándolo. Y como a todo el mundo, llegó el 2020. Y el 2020 implica el golpe más grande para todos los procesos análogos de la mayoría de las industrias de la humanidad, de lo cual básicamente nosotros no éramos ajenos. Eso implicó que buena parte de todo lo que hacíamos ya no se podía hacer de la manera que lo hacíamos.
Entonces, dentro de la transformación digital de nuestra empresa y del equipo entero, decidimos empezar a hacer clases a través de Internet. Eh, una propuesta que a todas luces es, hasta, sobre todo a esta altura, eh, y entendible, es la propuesta de todos. Es como lo que quedó, ¿no? Entonces, no, esa fue la solución que le dimos al problema dentro de la estructura que teníamos de hacer clases presenciales. Ahora, nuestro problema fue el siguiente, que tiene que ver directamente como con la saturación. Eh, Nos pasó con nuestro super curso de Revit, que el curso de Revit equivalente como a cualquiera de esos tachuelas, pines, chinchetas que ven ahí, era uno más en 300. Obviamente que la ventaja del mundo digital, por un lado te permite abrirte sin fronteras, pero por otro lado tiene que, ya tu competencia no es local, tu competencia literalmente es el planeta. Y sobre todo toda la habla hispana. Eso implica que eh, si uno buscaba cursos de Revit en ese momento, directamente habían cientos. Y, y dentro de esos cientos, nosotros no éramos capaces de diferenciarnos. Por lo que llegamos, fuimos tratando de entender cómo íbamos a hacer si en el fondo estábamos vendiendo algo que era muy similar a lo que el resto del mercado estaba ofreciendo y que claramente producto de la pandemia se había transformado como una guerra de precios. Entonces, dentro de esta como desesperación, que no teníamos idea cómo poder diferenciarnos, paramos los cursos. Decidimos que esos cursos que tenían que ver con cursos de RAID, mejor detenerlos porque era un esfuerzo que lo único que iba a detonar era que probablemente íbamos a tener que seguir bajando el precio del curso porque claramente no éramos capaces de diferenciarnos, que ese era, yo creo que el motor de que más nos dolía, éramos uno más en el montón. Entonces, pasamos por esta estructura de decir, ok, y si lo regalamos, no sabíamos cómo, con cuál función realmente. Una de las opciones directamente era como publicarlo en YouTube, ya que como estábamos haciendo ya clases presenciales, o sea, clases remotas, y estábamos todos trabajando con cámaras y con micrófonos, eh, ya estábamos como a un paso de ser youtuber, y yo creo que, de hecho, mi hija piensa que su papá es un youtuber. Eh, entonces, era una de las alternativas, y al final nos preguntamos si realmente no había que darle más esfuerzo al asunto y asumir la condición de que el curso de Revit estaba muerto. Y eso asumimos. Decidimos en un momento parar, cuando no encontramos una respuesta que era clara para nosotros, dijimos los cursos de Revit no van más, así que esa fue la historia del curso de Revit. Ahora, para que no sea tan triste, llegamos a la idea de que nos seguíamos preguntando igual de qué podíamos hacer, porque habíamos perdido como esta área que igual era un área que desarrollábamos y nos gustaba desarrollar. Entonces entramos como a replantear de cero. Y nos hicimos la siguiente pregunta que creo que nos dio finalmente varias luces de qué hacer. Y la pregunta fue un poco de autocrítica, de que si realmente el curso que nosotros hacíamos era un curso que se hacía cargo del rol de modelación en BIM. Y nuevamente, con vergüenza, la respuesta fue no. Estábamos haciendo un curso que estaba enfocado básicamente a una herramienta, más que directamente como al rol o a las necesidades del profesional en particular. Eh, Como muchas cosas de repente pasan, hubo que preocuparse de otros roles, como contaba Bénica, estuvimos desarrollando cursos que tenían que ver con revisión, después BIM en obra y varias cosas que tuvimos la oportunidad de participar, y esta fue una de las cosas que quedó básicamente como congelada. Y entonces lo que hicimos fue un poco de vuelta en el tiempo, al 2016, y tratar de entender las cosas que se habían planteado con el equipo de Plan BIM y con los distintos profesionales que trabajaron en la definición de roles. Entonces, vamos a esta fase como de repensar desde la idea del capital humano que se definió en ese momento. Entonces, eh, en ese momento, en el 2020, ya habiendo un año de distancia a la publicación del estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM
de Corfo, hacía sentido de que buena parte de lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer, que era tratar de dar respuesta a lo que el plan proponía, a lo que el plan estructuraba, en este caso realmente no lo habíamos hecho y nos abría la oportunidad de hacerlo. Entendiendo que la necesidad de definir estos roles nos iba a permitir establecer cuáles iban a ser estas competencias y responsabilidades que iban a tener los distintos proyectos que iban a asumir la metodología BIM dentro de su proceso. Ahora, eso nos iba a permitir establecer condiciones de conocimiento y habilidades desde cada uno de estos roles. Y como les comentaba, el rol de modelación, creo que mal asumimos de que lo teníamos como contemplado. Entonces, en esta vuelta al tiempo, el 2016, como les comentaba, Plan BIM decide de que debe estructurar la forma de definir roles para la industria de la construcción y establece mesas de trabajo que que invita a distintos profesionales de tres áreas en particular, que es del sector académico, que había gente de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, de la UNIAC, por ejemplo, del Adolfo Ibáñez, del mundo privado, donde había gente de COS, de René Lagos, no quiero dejar a gente afuera, pero la memoria falla. Gente de marcas de software, estaba la gente de Graphisoft, estaba la gente de Congraph, gente y otras empresas, disculpen si no me acuerdo todas. Y por el mundo público, me acuerdo que estaba el MOB, estaba el MIMBU, y estaba el MinSal y el MOB fuertemente al comienzo. Entonces, estas mesas de trabajo lo que hicieron fue tratar de objetivar cuáles eran estos profesionales que se iban a necesitar y cuáles iban a ser las competencias que necesitaban los profesionales para poder desarrollar esta metodología dentro de Chile. Y las mesas básicamente definieron, y esta es una definición que ya se encuentra dentro del estándar, que un rol BIM es una función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de un proyecto de edificación o infraestructura en base a capacidades BIM que se suman a las capacidades no referidas a BIM. Y las mesas definieron 5 roles para Chile, que es dirección, revisión, modelación, coordinación y gestión en BIM. Ahora, claramente, toda esta vuelta es para centrarnos en el problema de modelación en BIM. Y las mesas definieron, y esto nuevamente está todo en el estándar, pueden entrar a la página de Plan BIM, van a su biblioteca y pueden bajar el estándar nacional, es gratuito, solamente se inscriben. Ellos definen que modelación en BIM es desarrollar modelos BIM de proyectos según la especialidad, utilizando diferentes tipos de representación y extracción de documentación técnica de ellos, dominar el intercambio de la información en diferentes formatos, modelar los elementos agregando o actualizando la información requerida, usar y crear nuevas entidades. Y quería tener experiencia, en este caso, conocimiento y competencias sobre los objetivos técnicos y normativos del tipo de proyecto, especialidad y etapa a modelar. Entonces, personalmente, la traducción de eso es decir que el rol de modelación en BIM es el profesional que le da forma a la información de proyecto, o sea, que desarrolla la información de proyecto. Eso implica que puede ser un arquitecto que utiliza, por ejemplo, una herramienta para darle forma a un proyecto de arquitectura, como un ingeniero calculista que utiliza una de estas herramientas para darle forma a un proyecto de ingeniería, y así puede ser un proyecto mecánico de clima o un proyecto hidrosanitario directamente. Y el equipo Plan BIM tomó esta información y la estructuró en una matriz, que es la matriz de roles BIM, donde básicamente define 42 capacidades. Estas 42 capacidades BIM se van jerarquizando o definiendo su profundidad para cada uno de los roles a través de verbos de la taxonomía de Bloom, que establecen, como les digo, qué tan comprometido está ese rol en particular para la capacidad en particular. Entonces, la matriz se ordena diciendo cuáles son los roles, diciendo cuáles son los 14 como paquetes temáticos a lo largo del ciclo de vida, están las 42 capacidades definidas por las mesas, y están estos verbos para establecer su profundidad. Esa fue como la estructura de definición de los roles en el caso chileno. Ahora, esa matriz no implica un temario,
sino que define las capacidades esperadas a ciertos niveles de profundidad junto a las responsabilidades sobre ciertas acciones en el proyecto a lo largo del ciclo de vida. Eso es como la parte maravillosa de la matriz. Eso le da como puntapié inicial para que cualquier instituto, universidad o centro técnico o organismo técnico como nosotros pueda tomar esta matriz y desarrollar y generar un temario y dar su propuesta de cómo llevaría un profesional a estas capacidades. Entonces, nuestro profesional entendíamos que íbamos a tratar de desarrollarlo sobre el compromiso en el estándar, respetando sus definiciones, el orden y alineándolo directamente a cómo está establecida la definición de los distintos modelos y las definiciones de términos que tiene el estándar. Eso implicaba que nuestro curso ya no podía ser solamente de herramientas, implicaba también teoría de por medio. Al mismo tiempo, mucha tecnología cambió desde el 2007, la forma en que comunicamos los proyectos es claramente otra. Entonces, entendíamos que otra de las cosas que teníamos que establecer dentro de estas estructuras de desarrollo era poder explicarles no solamente cómo se desarrolla la información, sino también cómo se comunica la información. Y eso implicaba establecer conocimiento acerca de qué es un ambiente común de datos, cómo se organiza, de tal manera de que puedan utilizar uno y puedan compartir información entre los distintos profesionales. Si no, básicamente no cumplimos con el rol. De la misma manera, en términos de los procesos, implicaba que no solamente el problema era comunicar, sino que también la información la pudieran tomar y la pudieran intercambiar entre distintos profesionales. Entonces, íbamos a tener que enseñarles si íbamos a asumir este proyecto de establecer un curso que pudiese notar las capacidades relacionadas al rol, íbamos a tener que explicar cómo estos entregables se producían, cómo se definía la calidad y se evaluaba la calidad de esos entregables y cómo esos entregables son capaces de comunicarse entre los distintos profesionales de manera interoperable. Eso implicaba hablar de OpenBIM y que, y que nuestros profesionales capacitados tengan en el fondo o entiendan cómo desarrollar modelos sobre la base de la estructura de datos de IFC y también a través del archivo de comunicación de BCF. Además de entender de que sus archivos van a ser sometidos a pruebas de calidad y cuáles van a ser las pruebas de calidad. Ahora, producto también de todo lo que pasó con la pandemia y del trabajo que habíamos hecho con la gente de Plan BIM, toda nuestra metodología de enseñanza en términos como online la habíamos cambiado. Entonces, de tal manera de que en nuestro sistema de e-learning, ahí está todo el material que tienen los estudiantes con cada uno de los temas que se están tratando y también tienen lo que no habíamos hecho en esos cursos es que tienen evaluaciones todas las clases, cosa que un buen porcentaje de nuestros estudiantes no les gusta, pero lo aprecian al final. Porque así esto nos permite varias cosas, nos permite que el estudiante sepa cómo va, porque es un ejercicio calificado y es básicamente la idea de que al final de la clase el estudiante sepa cómo va con respecto a lo que se le enseñó en la clase. Y esto es una manera rápida de que una evaluación le diga, le da una nota apreciativa de cuánto él pudo adquirir. Y al mismo tiempo nos permite evaluar en términos medios cuánto del curso realmente va bien o va mal y si lo que estamos entregando se está entregando de buena manera. Entonces, cambiamos todo el esquema de entrega. Eso fue lo que hicimos, obviamente, por la necesidad de seguir trabajando, como supongo que a muchos les pasó. Y además, teniendo la noción de que el mercado había cambiado. O sea, ya este no era un mercado que nosotros pudiésemos decir avanzado y que nos dijeran, sí, es avanzado. O que le pudiésemos vender de que esto era algo más allá. Porque realmente lo que les mencionaba es que nuestro primer curso era un curso que no iba a entregar todo lo que necesita un profesional hasta que no tomara los dos cursos. Entonces, nunca nos gustó eso. Era un... ¿cómo decirlo? Era como, mira, tomaste esto, pero realmente no te sirve. Esa era la verdad de vender un curso como de Revit nivel 1. Entonces, hasta que no tomes el 2, realmente no vas a poder desarrollar un proyecto. Entonces, para diferenciarnos, directamente volvimos a la idea inicial. Eso fue lo que hicimos. La idea inicial de Punto Lab era que nosotros íbamos a capacitar
a través de roles. Entonces, si nosotros íbamos a desarrollar profesionales de la construcción en términos de BIM, esa propuesta iba a ser a través de roles. Entonces, nuestro listado a tomar para desarrollar estos nuevos cursos fue que nos íbamos a enfocar en el rol BIM, de que de verdad íbamos a separar por disciplina. O sea, esta cosa de tener un MEP que tenía sanitario, que tenía eléctrico, que tenía protección contra incendio, todo mezclado, era realmente inútil para todos los profesionales. O sea, si un profesional era sanitario, no tenía por qué tener buena parte del tiempo escuchando electricidad, escuchando clima, escuchando protección contra incendio. Era poco coherente, pero nuevamente era una estructura que había en ese momento. Lo otro es que íbamos a utilizar la herramienta más popular del mercado para la disciplina que queríamos desarrollar. Entonces, por ejemplo, en el caso de arquitectura, que sigue siendo en este caso más popular, la herramienta más popular Revit, ok, pero si necesitamos trabajar con IFC, ok, necesitamos otra herramienta, ¿cuál es la más popular en términos de verificar información? Será Vincolab. Vincolab utilizaremos. Tenemos que utilizar una herramienta para ambiente común de datos, la más popular es BIM 360, bueno, esa utilizaremos. Y esa es la idea, de que salirnos de la herramienta nos permite también poder utilizar las herramientas según las necesidades de cada una de las profesiones. Entonces, estos cursos están diseñados con la idea de que enseñamos desde la necesidad de la disciplina y no desde lo que la herramienta puede hacer. Y esa fue nuestra solución para diferenciarnos. Entonces, el 2020, tomamos la decisión de, ok, con esta idea, ¿cómo partimos? Y partimos por lo que nos era más obvio en ese momento, que era a través de modelación en BIM para la especialidad de arquitectura. Entonces, un team menor de Punto Lab, donde obviamente destaca la participación de Carlos Maldonado, que van a tener que estar, de hecho, un poco más del desarrollo de esto. Desarrollamos esta estructura de proponer un temario, analizarlo, observarlo, generar mejoras. Y estuvimos jugando a esto un tiempo antes de salir con la primera versión del curso, y después que hicimos el curso pasamos por el mismo proceso de nos falló esto, podríamos mejorar esto otro, esto quedó fuera, debiésemos agregarlo, de hecho hubo que agregarle cantidad de horas, al comienzo partimos con 80, ya, al final tuvimos que quedar con 92 horas para poder desarrollar todo el temario. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que nosotros entendemos es que el curso de Revit murió, y lo tenemos asumido, en su momento dolió, lo asumimos directamente, y entendemos que la historia de aquí en adelante es la historia del curso de modelación en BIM. Entonces, para eso, la invitación es lo siguiente. La idea está en que hablemos de modelación en BIM en arquitectura desde un punto de vista de la enseñanza de ella, y que hablemos de modelación en BIM en arquitectura desde el punto de vista de la práctica profesional. Entonces, para eso tengo el siempre agrado de tener invitados, a los cuales siempre somos como equipo súper agradecidos. Y en este caso, Carlos nos va a ayudar con la parte que tiene que ver con enseñanza, y María Paz nos va a ayudar con la parte que tiene que ver con la vista desde la perspectiva profesional. Y lo último que me queda es que es el 2021. Y obviamente el 2021, que les estoy contando la historia del 2020, es que este año nos vamos a hacer cargo de 4 más. Vamos a partir con estructura, vamos a ir con sanitario, luego clima, y luego electricidad, el 2021. Y ahí veremos qué haremos con el 2022. Pero con eso quiero agradecer su tiempo, muchas gracias, y ojalá puedan disfrutar del seminario.